Buenos días, hermanos. Y bueno, hoy es el domingo 16 de agosto, año 2020, y estamos agradecidos al Señor. Un nuevo día. Hemos pasado unos meses distintos, con situaciones un poco complicadas, amenazas de salud, mucho cuidado, mucha precaución en muchas cosas, que es lo que corresponde. Pero nuestro espíritu continúa renovado, nuestro espíritu continúa agradecido al Señor y poder mantenernos en la comunión con el Señor y los unos con los otros por medio de la palabra, por medio de la meditación, por medio de la oración y también la oportunidad que nos dan estos medios para poder comunicarnos. Al Señor sea la gloria. No perdemos de vista que sin Él nada podemos hacer, y yo creo que en esta época más que nunca estamos experimentando esa realidad en la cual cada momento es importante en nuestro día a día, y nos mantiene alertas. Interesante, ¿no? Hay una alerta, yo diría, cotidiana en cuanto a las amenazas que hay alrededor nuestro, y también debe haber una alerta espiritual por la grandeza del Señor, y que también nos mantiene despiertos en el campo de la comunión con el Señor. Hemos estado hablando, el domingo pasado hablábamos cómo trabaja el Espíritu Santo, bautizándonos, ese Cristo que hemos recibido, que es nuestro Señor y nuestro Salvador, y que quiere completar esa obra, bautizando nuestros corazones, llenándolo cada día para, como hemos venido diciendo en la semana, ser unos testigos de Cristo, con autoridad, con poder, unos testigos de Cristo seguros, cada vez más de en quién hemos creído y que va haciendo su obra completa en nosotros. Y hoy vamos a meditar en lo que un poquito más ampliamente, aunque en los días anteriores hemos hablado del capítulo 2 de los Hechos, ya entrándonos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, después de haber comentado unos cuantos versículos del Evangelio de San Juan. Y vamos hoy a leer unos versículos que nos hablan de una vez que los apóstoles tienen esa experiencia del Espíritu Santo derramado sobre sus vidas, y expresar en ese lenguaje sobrenatural espiritual las alabanzas al Señor. Y como dijimos el otro día, hay algunos que vieron esas reacciones que, como hemos dicho, el Consolador trabaja profundamente en el espíritu y remueve las emociones y las llena de alegría, y aquellos que interpretaban de una manera malintencionada diciendo: estos están llenos de mostos, estos están borrachos. Y aquí es donde entramos en los versículos que vamos a comentar en esta mañana, y la trascendencia que tuvieron ese día, en el cual el día de Pentecostés, donde se utiliza la referencia como el comienzo de la iglesia cristiana en el mundo, ¿verdad? Ese día de Pentecostés. Voy a leer unos versículos que nos van a situar en el contexto de lo que queremos comentar y meditar en esta mañana. Voy a leer los versículos del 14 al 21 del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Dice la palabra del Señor: entonces Pedro, después del comentario de aquellos que dijeron burlándose, están llenos de monstruos, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis,
puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí encontramos algunas cosas muy interesantes que nos demuestran el efecto poderoso sobre los apóstoles una vez que el Espíritu Santo es derramado sobre sus vidas. Aquí encontramos día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, y este apóstol Pedro, que sabemos que había incluso maldecido y había dicho, yo no conozco a Jesús, unos 47 días antes, más o menos. Y ahora lo encontramos totalmente restaurado, con una actitud valiente. Es interesante porque hemos hablado mucho sobre cómo el Espíritu Santo glorificaría a Cristo y le honraría, le glorificaría, tomará de lo mío y os lo hará saber, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y fijaros porque este Pedro ahora toma, digamos, la palabra con una seguridad y una firmeza que solamente podía venir de parte del Espíritu Santo. Totalmente restaurado y tomando la palabra para decir quién era Jesús. Aquí lo vemos lleno de certeza, aquí lo vemos lleno de autoridad, aquí lo vemos lleno de poder, y lo vemos expresarse con tanta seguridad por la revelación que el Espíritu Santo ahora le daba de Jesucristo. Justo en este momento ya Jesús había ascendido a los cielos, pero lo vemos con esa afirmación tan potente como resultado de la exaltación de Cristo por medio del Espíritu Santo. Y esto lo podemos ver reflejado por una parte cuando él señala por una parte el aspecto sobrenatural que tomaría lugar por causa de la venida del Espíritu Santo. Él habla de vuestros jóvenes verán visiones, vuestros siervos y vuestras siervas profetizarán, y los ancianos soñarán sueños. Esto no es, ¿cómo se llama? No es que estén borrachos, apenas son las 9 de la mañana, pero esto es el cumplimiento de la profecía del profeta Joel. Y hay que tener esto en cuenta, hermanos, porque toda la obra de Dios a través de los tiempos siempre ha tenido su palabra anticipativa, su palabra profética. Y esto nos debe hacer pensar que lo que Dios hace es el resultado de un plan eterno. A veces no estamos hablando de modas en el campo cristiano, que muchas veces se quiere llevar las cosas a esos términos. No, todo lo que el Señor ha hecho, todo lo que Dios ha traído a la humanidad por medio de los profetas, por medio de los hombres del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob, los testimonios de Job, los testimonios de Moisés, todo esto siempre ha sido, luego los profetas, todo esto ha sido un plan eterno. Y esto es lo que Dios quiere, que no nos perdamos. Dios no quiere que nosotros pasemos por alto ningún detalle de lo que Él ha predeterminado. Y me gusta que Pedro toma aquí la palabra y dice, y el primer
La primera referencia que hace es el cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel. Y el Señor dice, mira, yo voy a cumplir. Además, fueron cosas que fueron dichas proféticamente siglos antes, pero cuando llegó el momento se cumplió. Entonces, eso por una parte, la seguridad de Pedro de, yo diría, despejar todo tipo de dudas, despejar todo tipo de interrogantes y ir a la fuente original de revelación cuando el profeta Joel dice esto. Esto por una parte. Luego otra cosa que podemos destacar es que en el versículo 32 de este capítulo 2 de los Hechos, empieza también, y luego de hablar una serie de comparaciones entre Jesucristo y David, eso lo podéis leer del versículo 22 al 31, dice, hablando de Jesús ahora, versículo 32, a este Jesús resucitó Dios. Amén. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual somos nosotros testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, seguimos leyendo, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces ahora él empieza a afirmar este Jesús, ahora un testimonio de la resurrección, de lo que nosotros somos testigos, y habiendo recibido la promesa del Padre, del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Había una manifestación visible de un acontecimiento espiritual interior. Esto es muy importante tenerlo presente a la hora de que yo tendré testimonio de la obra del bautismo del Espíritu Santo en mi vida. Pedro decía, habéis visto esto que veis, es decir, la promesa que Dios ha derramado, esto que vosotros veis y oís. Y luego otra vez dice, porque David, versículo 34 del capítulo 2 de los Hechos, David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sepa ciertísimamente, no les quepa duda. Ahora vuelvo a decir, aquel Pedro que estaba negando a Jesús 43 días antes y que, 47 días antes, y que había, hasta maldecido y había salido huyendo junto con los otros apóstoles. Ahora dice, sepa pues ciertísimamente, mirad la convicción, es lo que también hemos estado diciendo. El Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo da una convicción potente de este Jesucristo a quien seguimos, quien hemos recibido como Señor y Salvador de nuestra vida. Y él dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, Dios le ha hecho Señor y Mesías. La palabra Cristo quiere decir Mesías. Y claro, porque ya sabéis lo que hemos mencionado muchas veces en el Evangelio de San Juan, cuando él hablaba, soy el pan de vida, soy la luz del mundo, soy el camino, soy el buen pastor, hizo milagros, las interpretaron como quisieron. En definitiva, el problema, no puede ser el Mesías. También dijeron, de Galilea no puede salir nada bueno. Había una cantidad de prejuicios y que cegó los ojos de ellos, y Jesús no les parecía nada de lo que era. Ahora bien, entonces, este es Jesús en quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y aquí viene una cosa interesante. Al oír esto, se compungieron de corazón los oyentes. Hubo una convicción profunda. Yo diría que las palabras del apóstol Pedro por el Espíritu Santo eran unas palabras no solamente contundentes, sino unas palabras ungidas. Él hablaba algo que transmitía revelación. Sí, hermanos, creemos en esto. Cuando ustedes y yo, es decir, hablemos de Jesucristo, sobre todo que la gente
por medio del Espíritu Santo pueda escuchar palabras con unción, con revelación, no simplemente un relato histórico o un relato, digamos, circunstancial o teórico, sino que podamos hablar con convicción, porque dice que estos que oyeron lo que dijo Pedro se compungieron, tuvieron convicción de pecado y se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Como diciendo, es verdad, nos habéis dado convicción en lo que habéis dicho, o lo que has dicho, nos ha dado convicción de que somos pecadores, que hemos desechado al Mesías, al Salvador, y bueno, incluso podríamos decir, y ahora Jesucristo no está en la tierra, ha ascendido a los cielos. Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Denos una respuesta, denos una solución. Y esa es la palabra que es para el mundo hoy. Cuando Pedro les dijo: arrepentíos. Primera parte, arrepentíos. Reconocer que estabais equivocados, reconocer que habéis desechado al Salvador del mundo, ¿verdad? Arrepentíos, arrepentíos. Y hay manera de solucionar esto: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. No os preocupéis de los pecados que hayáis cometido. No os preocupéis si habéis estado allí con esa multitud que gritaba: crucifícale, crucifícale. No os preocupéis si habéis estado allí, rechazando visiblemente y de una manera espontánea y vehemente a Cristo. No os preocupéis, arrepentíos, bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Todos los pecados pueden ser perdonados. No hay ninguno, ¿verdad?, en ignorancia que no sea perdonado. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Otra vez, hay una promesa, hay algo más, algo más. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Y la afirmación siguiente: porque para vosotros es la promesa, para los que estáis allí, para vuestros hijos. Quizás habrían algunos solteros allí que todavía no tenían hijos en esa multitud que estaba allí. Y dice: para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y eso te incluyó a ti, y eso me incluyó a mí, y eso incluye a nuestros hijos, a nuestros nietos, y a toda persona que abra su corazón al Señor. Y ha sido así que nos ha podido alcanzar a nosotros. Para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esta promesa del bautismo del Espíritu Santo, por lo tanto, hemos de identificarnos con esta invitación, con este llamado, con este regalo. Y entonces, y dice, y con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué bueno, hermanos, fijaros. Y en esta mañana, esta es la palabra, por si alguien que escuche esto, no se ha entregado a Cristo, no lo ha recibido como Salvador. No importa cómo haya sido tu vida, pero en esta mañana el Señor te dice: arrepiéntete, reconoce que has desechado a Cristo, reconoce que no le has prestado atención, reconoce que muchas veces dijiste: yo no creo en Dios, o a mí no me interesa el Evangelio. Pero en esta mañana hay una invitación de amor de parte del Señor para ti, para que tú seas partícipe de esta salvación, para que seas libre del infierno y puedas estar un día en la presencia del Señor. Y entre tanto, tus días o nuestros días aquí en la tierra sean días gloriosos, ¿verdad? Arrepintiéndonos de nuestros pecados, de nuestras desobediencias. Y bautízate, ¿verdad?, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recíbelo, identifícate con Él, con la muerte y resurrección de Cristo, y abre tu corazón para que Él llene
tu vida con su Espíritu Santo, hermanos. Y esto fue lo que pasó aquel día. Miren que aquí quiero mencionar algo. ¿Cómo es posible que 3,000 personas, cómo es posible que 3,000 personas de una sola se entregan y se convierten a Cristo ese día? Y eran todos judíos porque habían venido de muchas partes, habían venido a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés y eran personas que, bueno, celebraban las fiestas judías. ¿Y cómo es posible que 3,000 personas? Bueno, yo creo, hermanos, y aquí sí quiero llamar la atención, había una expectativa, es decir, claro, el pueblo judío tenía las referencias de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los profetas, y había yo diría que una expectativa sobre, bueno, en qué momento estará el Mesías, en qué será y cuándo vendrá. Lo hemos rechazado. Bueno, de momento, antes de que Pedro hable, pues a lo mejor estaban todavía con esa cantidad de, 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 de suposiciones. Acordaos que en el Evangelio de San Juan nos dice que muchas veces a Jesús lo contradijeron y le refutaron y somos descendientes de Abraham, y el Señor tuvo que decirle, si fuera descendientes de Abraham a mí me escucharíais y todo esto, y incluso un día les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y bueno, y querían apedrearlo y todo esto, pero quiero decir que había como una sensibilidad hacia lo divino, aunque equivocadamente, pero había una sensibilidad. Y esto aquí es donde yo quiero llamar la atención en esta mañana, hermanos, en este día. Ahora para nosotros, es decir, que amamos al Señor, no perdamos esa sensibilidad hacia lo divino. Miren, este mundo material nos quiere acorralar con sus cosas, con todo lo que nos quieren vender, con todos los problemas que hay, que los hay, con todas las cosas. Pero yo les animo y les ruego en el nombre del Señor, pidámosle a Dios, porque sí es verdad. Por eso existen las palabras estoy cargado, estoy agobiado, estoy cansado. Todo eso es verdad, pero yo quiero decir, basta que reconozcamos que ese es el momento que vivimos para decirle, Señor, ayúdame a mantener una sensibilidad hacia lo espiritual, hacia lo divino, como nunca antes. Yo creo esto, hermanos. Por eso vengo insistiendo, aprovechemos el tiempo, saquemos ese tiempo con Dios. Y a veces la mente está yo diría que a veces tan preocupada de tantas cosas, ¿verdad? Muchos tienen niños pequeños y ahora va a empezar el colegio y hay muchas preguntas y un día nos dicen una cosa y otros días nos dicen otra. La gente en los trabajos, bueno, va como va y hay muchas cosas en la cabeza en fin, que a veces nos absorben el pensamiento y la concentración. Pero yo quiero en esta mañana, hermano, basta que sea así para decir, Señor, ayúdame a ser sensible a lo divino, para que yo no pierda la revelación que tú quieres traer a mi vida, sobre todo en este tiempo. Aquellos 3,000 que se convirtieron, de alguna forma yo creo que, como vuelvo a repetir, aunque equivocadamente, tenían una sensibilidad hacia lo espiritual, porque incluso, mire, viajaron de muchos sitios hacia Jerusalén, pues había un deseo sincero de agradar a Dios, eran judíos para cumplir con la fiesta de Pentecostés. Por lo tanto, entonces cuando Pedro habla con esa autoridad, rápidamente hubo una recepción al mensaje y se convierten 3,000 personas. Y dice que él les decía, ser salvos de esta perversa generación, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, en el partimiento del pan y la comunión unos con otros. Y acordaos que les dijo, y esta promesa del Espíritu Santo es para vosotros, para vuestros hijos, para cuantos el Señor vuestro Dios llamare. Y en esta mañana también, amigo, es una invitación para ti, que seas sensible a lo divino, no te dejes absorber por las cosas de este mundo solamente.
Vivimos aquí en la tierra, claro que sí, estamos expuestos a todo lo que hay, pero basta que sea así, amigo. Abre tu corazón y dile, Señor, yo quiero encontrarme contigo, yo quiero recibirte en mi corazón, yo quiero ser una nueva criatura, yo quiero sentirte, yo quiero que tú me llenes y me bautices con tu Espíritu Santo, yo quiero entregar mi vida a ti y vivir una vida nueva, ser salvo del infierno, ser salvo de mis propios pecados, ser salvos de las amenazas de la carne, del pecado, del mundo, del diablo, y tener una paz y una vida abundante por medio de Jesucristo en el redil de las ovejas, cuyo pastor es Jesús, el buen pastor que su vida da por las ovejas. Aleluya. Yo voy a orar en este momento por esta necesidad y por esta situación. Padre amado, en esta mañana, Señor, hemos leído en tu palabra aquel acontecimiento tan sobrenatural, el día de Pentecostés, según leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Y estos apóstoles y un Pedro restaurado, con autoridad, con poder, Señor, exaltando al Cristo, de tal manera y con tanta unción que aquella multitud que había venido a celebrar la fiesta judía de Pentecostés fueron compungidos de corazón y pudieron abrir su corazón al mensaje del Evangelio, donde Pedro les dijo que se arrepintiera, que fueran bautizados y que había una promesa del Espíritu Santo para ellos, Señor. Y dice que se convirtieron. Dios mío, danos autoridad, danos poder por medio de ese Espíritu Santo, y también, Señor, que tu iglesia pueda caminar en esa dimensión sobrenatural para honrarte y para anunciar la palabra, Señor. Y si alguna persona que no ha entregado su vida a Cristo pueda escuchar esto, que en este momento pueda inclinar su cabeza y reconocer que necesita, que es pecador, que necesita a Jesucristo como Salvador y que se entrega a ti, Señor. Toca los corazones, Señor. Visita los corazones, visita nuestras vidas de una manera sobrenatural. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te honramos y una vez más, Señor, orando, intercediendo por aquellos que están en necesidad de salud, en momentos delicados, de trabajo, de emocionalmente bastante afectados, Señor, por muchas tensiones que hay. Las reconocemos, pero también reconocemos que tú eres nuestro ayudador, nuestro sustentador, nuestro consolador, nuestra fortaleza. Señor, te damos la honra y la gloria en esta mañana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Y bueno, Dios mediante, esta tarde tendremos nuestra reunión de oración a las 5. Y Dios mediante también les anticipamos, es nuestra intención el próximo domingo, que ya es el domingo 23 de agosto, grabar el culto desde de nuestro lugar de reunión, desde nuestro lugar de culto. Poco a poco ir dando pasos hacia restaurar nuestras reuniones. Queremos también desde el lugar de culto emitir la reunión el domingo 30, y a partir del mes de septiembre tener las reuniones con quizás un grupo de 25 personas. Tendrán que inscribirse con nombres y emitir el culto en streaming para todos los que puedan escuchar desde su casa. Y estamos preparando esto con la ayuda del Señor. Pedimos oración para que así sea. Sabéis que esto es nuevo para todos nosotros, pero queremos hacerlo lo mejor para la honra y la gloria del Señor. Así que ayúdenos en oración y esperamos poder hacerlo. En todo caso, en la semana vamos a ir dando anuncios que correspondan con respecto a esto. Así que ánimo, y que el Señor siga siendo nuestro guía en todas las cosas. Un abrazo, el Señor nos bendiga, Pastor Armando.